Esto, según la inteligencia artificial, sería el nuevo interface de VMix. ¿Te apetece descubrir cuáles pueden ser las novedades de equipamiento para streaming en este año 2023? Te advierto que yo no las conozco. No tengo ninguna varita mágica, ni información de las marcas, ni nada parecido. Aunque sí tengo una idea de hacia dónde, qué tendencias está siguiendo el mercado, así que lo que vamos a hacer hoy es un experimento. Vamos a fusionar estas ideas con la inteligencia artificial, que está tan de moda, y vamos a ver si conseguimos equipamiento sorprendente, equipamiento curioso, que podría ser que apareciera en este camino hacia 2024. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. Empezamos. En la primera parte, el equipamiento fake que he creado, que me parece interesante. Después vamos a ver cómo se puede aplicar esto también con la inteligencia artificial para el mundo del streaming, que podemos. Y después, para finalizar, te voy a hacer un resumen súper rápido de cómo puedes crear tú, cacharrear con las imágenes de inteligencia artificial de una manera muy sencilla sin que pierdas demasiado tiempo. Ahora vamos a ver ya esas creaciones de equipos para streaming 2023 que ha creado la inteligencia artificial y vamos a ver si te sorprenden tanto como a mí. La verdad es que puse una sencilla frase y la verdad es que me flipó. Puse algo así como equipo ATEM portátil con el fondo de un escenario y lo que ha creado me parece súper increíble. Ha creado por un lado esta imagen y por otro lado esta imagen. Entonces, la verdad es que este equipo, vamos a empezar por esta imagen, la verdad es que me gusta un montón el concepto, un equipo pues compacto con un montón de botones. Me gusta, esto me parece interesante porque podría ser algo así como una pantalla, como un iPad, como una pantalla portátil que nos pudiéramos llevar a cualquier lado del evento, aunque esto ya lo podemos hacer, realmente no estamos tan lejos del futuro como parece. Con el web controller de VMix o de Create podríamos trabajar desde nuestro móvil, pero bueno, sería algo así como un ATEM, pero con la pantalla añadida sin que tuviéramos que llevarnos otro equipo. Así que la verdad es que me parece interesante. Y la verdad es que el segundo también, la verdad es que me flipó un poco. Se parece ahí al Apple II, no sé, sería algo súper chulo, súper compacto. Esto podríamos tener algo similar ahora, si buscas algo similar con los equipos de Data Video, con los equipos Roland, que es un equipo compacto, donde tienen pues botones, tienen potenciómetros, tienen faders, deslizadores que lo hacen algo más táctil, más analógico que lo que pueda ser VMix o Create. La verdad es que ese concepto me gusta, el de Roland, el de Data Video, que es algo parecido a lo que crearía aquí la inteligencia artificial, y me gusta mucho ese concepto, pero para streaming muchas veces se nos queda limitado. Ahora una de las tendencias de los últimos años, y creo que va a ser de los próximos, cada vez se van a utilizar más, van a ser las cámaras PTZ. Ya las vemos en algunos programas de televisión, simplemente sin operadores, y creo que en un futuro, por ejemplo, llegarán a deportes y serán más robustas y se aplicarán a un montón de cosas. Tendrán funciones mucho mejores de seguimiento de cámara, enfoque. Bueno, creo que van a evolucionar un montón en los próximos años. Por todo eso fui a la inteligencia artificial y le dije, créame una cámara PTZ en un fondo deportivo y con un 300 mm con lente intercambiable. Y lo que me creó fue estas imágenes de aquí. La verdad es que queda espectacular. Imagino para este año un equipamiento de una cámara robusta con lentes intercambiables y se podrían poner aquí conectores SDI, de fibra, de Triax. Bueno, me parece un equipo muy chulo, muy interesante, y esto pensándolo en un futuro, bajo mi punto de vista, y esto es muy personal, pero creo que el mundo va a ir hacia ahí. Cada vez van a haber menos operadores de cámara y se reconvertirán en operadores de PTZ, y la verdad creo que van a ser cámaras muy de este estilo, y de hecho Sony ha sacado algo ya muy parecido que vale mucho dinero, pero bueno, ya es la base, el sensor, y tú le puedes añadir aquí diferentes ópticas. La verdad es que creo que no estamos tan lejos de este futuro que ha creado la inteligencia artificial, y creo que lo vamos a ver mucho en los próximos años. Para la siguiente creación, y una de las tendencias que creo que podría llegar en un futuro, podría ser realizar con unas gafas Oculus de realidad virtual, ya sea para hacer streaming en el metaverso o diferentes opciones, o trabajar con diferentes pantallas en el mundo del streaming. Creo que se llegarán a utilizar estas cosas. Pero bueno, ya esto es imaginando mucho y creo que estamos un poco lejos todavía de eso, pero bueno, vamos a imaginarlo con la inteligencia artificial y vamos a ver qué creó, si
Imaginamos un operador rodeado de pantallas utilizando gafas de realidad virtual para hacer streaming en el metaverso, que es más o menos lo que le puse. Y la creación que creó es la siguiente. La verdad es que no se ven mucho las gafas, en este caso sí, pero le puse algo así como gafas holográficas y la verdad es que no se ven mucho, pero la verdad es que me parece increíble el estudio que creó, simplemente diciéndole eso, un estudio para streaming. Incluso me ha dado alguna idea de cómo podría ser mi futuro estudio para streaming si lo tuviera que cambiar. Entonces, la verdad es que me ha flipado lo que puede crear simplemente con esas palabras. Sería súper interesante tener un estudio de este estilo para hacer streamings en remoto, por ejemplo. Ahora, para los próximos años, ¿qué me gustaría pedirle a los fabricantes de equipo que hacen equipo para streaming? Pues algo mucho más integrado. Equipamiento integrado, con pantallas, con luces, que no tengamos que llevar equipos tan pesados. Y digo, pues bueno, vamos a decirle eso a la inteligencia artificial y vamos a ver qué nos aparece. Y la verdad es que, pues bueno, en mi obsesión porque el equipo sea más pequeño, más portátil y tal, aparecieron estos equipos integrados, pero me sorprendió que ni la inteligencia artificial nos libra de este mazo de cables que hay aquí, equipos puestos encima unos de otros. La verdad es que veo que en el futuro ni la inteligencia artificial pues nos libra de llevar un montón de equipos pesados, y esto es con los que nos podríamos encontrar en un futuro. Así que bueno, este me ha gustado especialmente porque es muy parecido a lo que usamos actualmente: un par de pantallas, un teclado, un controlador como pueda ser Stream Deck o Loop Deck. Pues bueno, una pantalla aquí, unas luces, una pantalla de programa, así que es algo muy parecido a lo que utilizamos. Y ahora, antes de pasar a darle un uso más práctico a la inteligencia artificial para el mundo del streaming, pensé, digo, bueno, el interface de VMix está bien, pero bueno, quizás algo más moderno. ¿Cómo sería un interface nuevo de VMix? Pues vamos a verlo, vamos a ver qué ha creado la inteligencia artificial. Y lo que creó, el nuevo equipo que creó, pues fue algo así. Bueno, no tiene nada que ver con VMix, pero me gustó el rollo de así tipo plugin con botones analógicos, tipo plugin para sonido. La verdad es que sería chulo, no exactamente así, imagino que sería VMix, pero sí que pues a pantalla completa y dándole un rollo así más a los botones y tal, pues la verdad que quedaría muy chulo. Así que bueno, esto según la inteligencia artificial sería el nuevo interface de VMix. ¿Te gusta, no te gusta? Déjalo en los comentarios y pues creemos un poco de discusión. La verdad es que, ya te digo, a mí me parece interesante darle un rollo así, pues quizás no estaría mal, ¿no? Y se me ocurrieron un montón de cosas, pero rápidamente te voy a dar la última, la más loca. Imagina que, bueno, viene el mundo de los robots, de la inteligencia artificial, y nos sustituyen totalmente por un robot que haga las mezclas de streaming en una consola de vídeo para una televisión. Digo, vamos a ver cómo sería esto. Y lo que apareció, pues fue esto, un mini robotito así, pues con un montón de tentáculos aquí tipo pulpo encima de una mesa de mezclas, pues no sé, de sonido, de vídeo. Bueno, esto sería lo que el futuro operador de streaming según la inteligencia artificial. No sé, espero que no lleguemos ahí, que sigamos un poco controlando, pero esto avanza muy rápido, así que quizás en un futuro haya que reconvertirse en otra cosa o en saber arreglar los robots o algo así similar. Pero bueno, aquí tenemos una opción de lo que sería el futuro operador de streaming para VMix con una consola de vídeo. Y ahora, después de pasar por nuestra competencia futura de los robots para controlar los streamings, vamos a darle un uso más práctico, nos vamos a poner un poco más serios y vamos a darle si existe algún uso práctico ahora mismo para la inteligencia artificial. Yo creo que sí, para esta creación de imágenes. Y por ejemplo, imaginemos, yo quiero crear un lower third y aparecieron estos. Le dije algo así como un lower third con el fondo blanco y que fuera elegante con máximo 3 colores. La verdad es que aquí ahora mismo no ofrece mucha calidad. También es la versión totalmente gratuita, todo esto lo puedes hacer de manera totalmente gratuita y no sé si existen otras opciones, pero si no, llegarán en el futuro seguro. Pues podrás decirle que te lo cree en formato vectorial, por capas y con fondo transparente y todo eso. Así que la verdad, para el típico cliente que te pide a última hora un lower third y tal, pues creo que quizás lo podamos aplicar, o por lo menos te da una idea rápida de lo que podría querer tu cliente
Y también digo, pues vamos a crear un lower third para fútbol. Y apareció esto. La verdad es que es súper chulo. Para el cartón de inicio del partido de fútbol y tal, sin nada, en unos segundos apareció esto, que simplemente tendríamos que cambiar aquí nuestro texto, quién juega, el partido, el día. La verdad es que es espectacular y quedaría súper bien en un streaming. Evidentemente esto tendría que ser en 16:9, que se le puede poner a la inteligencia artificial y todo eso, pero que sepas que tienes opciones. Esta pues también la verdad es que me parece espectacular. Y ahora, para finalizar, imaginemos que tenemos mucha prisa por crear nuestra productora, necesitamos un logo, le pedí un logo y apareció esto. La verdad es que este es súper chulo, con la cámara de vídeo y tal. Simplemente, pues como antes, tendríamos que modificar aquí nuestro nombre un poco con Photoshop. Tenemos aquí diferentes opciones, esta con la óptica y tal, y estos colores, pues bueno, ya es ir afinando con la inteligencia artificial, pero creo que esto lo puedes hacer en unos segundos, así que me parece espectacular y creo que sí que se le puede dar ya ahora mismo un uso bastante práctico a la inteligencia artificial en el mundo del streaming. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se hace de manera muy rápida, y te invito a seguir este tutorial y vas a ver que en pocos segundos tienes una imagen creada. Pero antes me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, es un vídeo un poco diferente, lo sé, a todo lo que hacemos en el canal, pero también vas a aprender algo y vas a aprender cómo crear estas imágenes que igual no te lo habías planteado porque quizás piensas que era complicado o algo así, y vas a ver que no. Así que si te está gustando el vídeo, dale a like, suscríbete, pues que todo ayuda a que el canal siga creciendo y que los vídeos los pueda ver más gente. También recuerda que tenemos un canal de Telegram que se llama Vmixeros, donde me ayuda a compartir un poco de información sobre los vídeos, también ampliar un poco de información que se pueda quedar, que no encaje exactamente en el vídeo cuando lo estoy editando. Y también, pues, si descubro alguna oferta de empleo, me gusta compartirla para que la gente pues pueda encontrar trabajo en este sector. Así que te invito a suscribirte a Vmixeros. Espero que te hayan gustado estas imágenes creadas por inteligencia artificial, y si te ha picado el gusanillo de probar tú también cómo lo puedes hacer, te voy a hacer un resumen súper rápido sin que tengas que ver un montón de vídeos. En pocos pasos vas a crear tu imagen, vas a ver cómo podemos crear una imagen. Vamos a hacer todo el proceso ahora de registro en todas las plataformas, donde vas a encontrar los botones. Te voy a dejar un par de links en la descripción y simplemente con eso lo vas a poder hacer. Vamos a ello. Lo primero, tendríamos que tener Midjourney, y lo que vamos a hacer en un momento dado ahora es entrar a la opción beta. Pero lo primero va a ser venir a Discord, y lo que vamos a hacer es venir a Login si no tienes una cuenta creada, y venir a esta parte de aquí donde pone que necesitas una cuenta, registrarte. Yo voy a registrarme de manera totalmente gratuita y después vamos a volver a Midjourney. Ahora necesitamos hacer nuestro registro. Ahora, una vez hemos entrado a Discord, lo conveniente sería venir al email y verificar nuestro correo electrónico. Aparecerá aquí otra vez, verificar nuestro correo electrónico, y simplemente pues volvemos a continuar en Discord. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a Midjourney, la página que te he dicho al principio. Y lo que vamos a hacer es venir aquí, a este botón donde indica Join Beta. Venimos a Join Beta, volvemos, aceptamos la invitación. Este proceso, si hemos hecho lo de Discord, va a ser mucho más rápido. Y ahora habrás visto que nos aparece este barco aquí con el fondo blanco. Simplemente tendremos que entrar al canal y nos aparecen aquí diferentes salas de chat, digamos. Bueno, esto ya lo puedes ir curioseando, pero lo que, si quieres hacer una nueva, yo te recomiendo que vayas a estas salas de aquí, donde pone Newbies y aparecen diferentes números. Puedes elegir cualquiera de ellas y, por ejemplo, voy a darle a la 95, por ejemplo. Y aquí son imágenes que ya está creando la inteligencia artificial. Entonces, simplemente tenemos que poner aquí un mensaje, un prompt, que es lo que se llama, donde le indicamos unas palabras clave y nos genera nuestra imagen. Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Aquí vemos que tenemos una exclamación ahora porque acabamos de entrar a Discord. Simplemente tenemos que poner barra y ponemos imagine que aparece aquí prompt. Imagine prompt. Y aquí en prompt lo que tienes que hacer es ponerle una frase, un prompt. Hay algunas palabras clave para que cree determinados conceptos, y te voy a dejar también un enlace en la descripción donde tienes los conceptos más habituales para iniciarte en este mundo. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, ahora es ponerle que quiero una cámara NG
modelo PTZ con, no sé, en un estudio de televisión, a ver qué pasa, por seguir ese rollo. Recuerda que lo tienes que poner en inglés y vas a ver que en unos minutos, en unos segundos aparece y puedes hacer modificaciones. Lo vamos a ver. He puesto algo así como operador de streaming controlando una PTZ grabando un jugador de fútbol en una conferencia de prensa. Vamos a quitar el partido de fútbol aquí y le voy a decir que sea un estilo hiperrealista y le voy a poner una coma, no estoy muy seguro si es con coma, y le voy a poner Unreal Engine Style. Y podríamos poner aquí más cosas, pero como te digo, te dejo el enlace en la descripción para las más típicas. Y simplemente tenemos que darle, le doy, y ahora me dice que debo aceptar los términos. Le digo, bueno, podríamos leernos esto, tendríamos que aceptar, y si es la primera vez, pues aparece que nos hemos unido y tenemos que hacer otra vez el mismo proceso. Eso pasa solo la primera vez, pero para que sepas que ocurre así. Yo lo que voy a hacer es Imagine, darle otra vez, Imagine Prompt, voy a pegar otra vez la frase que he creado, el prompt, y le voy a dar, y le doy. Y ahora, si lo dejamos aquí, vemos que estamos empezando para empezar. Están apareciendo aquí un montón de cosas, la verdad. Pero ahora, si esperamos un poco, vas a ver que, bueno, ya está empezando algo. Y ahora nos va a dar 4 opciones. Ahora vas a ver que pasan, bueno, ya lo tenemos aquí. O sea que le voy a dar en grande para que lo veamos. Y la verdad es que aquí tenemos un operador de streaming con una cámara PTZ. La verdad es que quedan bastante chulas en un partido de fútbol. Y la verdad es que hay imágenes muy chulas. Aquí pues sí, la verdad es que está el operador con la cámara, con algo así como la Blackmagic, ¿no? Algo así. También aquí, para que se vea el operador, aparece la cámara un poco más de lado, pero bueno, es esto justo en este caso, aparece solo la foto. Y lo que podemos hacer ahora es, lo que pasa que aquí te pierdes en Discord y no puedes perder mucho. Bueno, aparece 2 veces, y quizás el primer prompt sí que lo ha captado. Y bueno, aquí tenemos otro prompt. Entonces, bueno, esto es más un estudio, ¿no?, de televisión con una tele. Aquí pues no sé lo que ha querido crear también. Bueno, lo que le hemos dicho, ¿no? Aquí parece hasta que está Pelé, ¿no?, con una Blackmagic y un teléfono móvil aquí. Bueno, la verdad es que es curiosísimo lo que aparece, ¿no? Creo que me gustan más estas de aquí. Me ha gustado mucho esta, la tercera. Quiero que la tercera, esto significa que te haga en grande con más calidad una de ellas. Por ejemplo, le puedo decir que la 3, que es esta, me la haga en grande, y le puedo decir, si alguna me ha gustado, que me haga una versión de alguna de estas. Yo he probado con las versiones y la verdad es que no suele cambiar mucho. Una vez ha cogido esta, por ejemplo, vas a ver que si le damos a una versión de esta no la va a modificar en exceso. Entonces le doy a este botón, él empieza a trabajar, y le doy a la 2 que me genere una versión. Y ahora, si quieres ver, si quieres tener guardadas las imágenes que se van creando, porque esto va apareciendo aquí, va saltando y bueno, te vuelves loco. Yo la verdad es que no controlo Discord y me estaba volviendo un poco loco. Y te vuelves a Midjourney y vienes aquí a Sign In, y como ya estás registrado en Discord, simplemente la primera vez aparece esto, le das a autorizar y aparece aquí como nuestra galería donde aparecen las imágenes que vamos creando. Y aquí ya ha aparecido esta, y como ves, pues lo que te decía, las variaciones realmente no cambian demasiado, ¿no? Bueno, aquí sí que tendríamos pues lo del trípode, parece que ha cambiado un poco y tal, pero no cambian demasiado. Le voy a dar a actualizar, a ver si aparece la otra imagen en grande. ¿Veis? Esta imagen aparece en grande también y tiene pues como un poco más de detalle y tal. Bueno, aquí aparece un café, se ve que los operadores de streaming siempre estamos, no sé, con café aquí, no sé, con arándanos o algo así, no sé. Y aparece en 1024, y si volvemos a Midjourney, si no hemos tocado nada y vamos siguiendo el timeline, ya te digo que aquí te vuelves un poco loco. Aparecería nuestro operador y aquí le podemos dar el beta upscale, y esto nos genera una imagen de unos 2000 píxeles. Le he dado aquí, y ahora si volvemos a nuestro perfil, pues
aparecerá. En un rato aparecerá la imagen a 2000 píxeles. Lo que voy a hacer es enseñarte pues un poco más esta plataforma. Si vienes aquí puedes comprar diferentes planes, porque con la opción que te estoy presentando yo es gratuita, pero tiene hasta un límite. Refresco y aparece ya aquí nuestra imagen, la misma imagen que teníamos antes, pero en calidad a 2048 por si la quieres descargar o cualquier cosa. En este caso hemos cambiado los arándanos por algo de chocolate o algo así. Pero la verdad es que ha creado un equipo bastante compacto, un tipo una Blackmagic así, me imagino, con una pantalla táctil bastante grande. Imagina aquí que tuviera un KiloView o algo así para transmitir. Esto pues más o menos no sé lo que podría ser. Pero bueno, un trípode un poco extraño, la verdad, pero bueno, cosas interesantes y creo que es una buena introducción. Hasta aquí hemos visto estos productos, este equipamiento fake creado totalmente por la inteligencia artificial. Espero que te hayan resultado igual de curiosos que a mí. La verdad es que estaría bien ver alguno de ellos creado en la realidad. También habría estado bien fusionar imágenes reales para ver si crea un equipo o a partir de ahí crea pues variedad de equipos, pero bueno, no tengo esos conocimientos. Simplemente creo que tienes una buena iniciación para cacharrear en el mundo de la inteligencia artificial y que veas que esto se puede aplicar también en el mundo del streaming. En el futuro seguro que esto avanza un montón, así que vamos a tener muchas más posibilidades, así que no lo dejes de lado. Espero que el vídeo te haya resultado curioso, al menos es algo diferente a lo que hacemos en el canal, pero bueno, espero que te haya podido ser interesante. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar a like, también tienes un grupo de Telegram llamado Vmixeros, donde damos un poco más de información de algunos vídeos, aportamos también ofertas de empleo que encontramos del sector, así que te invito a que te unas a ese grupo. Por mi parte esto ha sido todo. Dame un gen, nos vemos en próximos vídeos.